de las notas de cálculo. Correcto, de ese estamos hablando, de poder calcular o hacer bueno, en el área docente se le conoce como libro de registro, eso, donde usted registra las notas, registra las asistencias, registra alguna tarea evaluada, etcétera. Ese es, digamos, o ese es el mecanismo que se utiliza para poder, de alguna manera, registrar las evaluaciones que uno hace. Yo les comentaba de que, porque alguien me lo compartió, y yo les hacía una observación que cuando del tema de notas se trata, deben de tener cuidado con el tema de los decimales. Uno o digamos uno más o uno menos de los decimales puede hacer la diferencia cuando de notas se trata. Por ejemplo, si alguien de repente no va a pasar este curso, imagínense, y le quedó a 5, por ejemplo, 5,58, digamos, pero con un montón de decimales, ese montón de decimales podrían hacer la diferencia porque a la hora de hacer una aproximación podría pasar el curso. Mientras que si no tiene la cantidad suficiente de decimales, pues obviamente podría automáticamente dejar el curso, lo que generaría tener que repetir. En este caso, pues solo es un curso, pero cuando de otro tipo de actividades se trata, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos, estamos estudiando en la universidad, estamos haciendo, por ejemplo, algún diplomado, alguna maestría, qué sé yo, todas esas cosas que obviamente implican tiempo y costo, ¿no? Entonces puede generar de alguna manera una pérdida sustancial. Entonces por eso, en este caso, las notas tienen que tomar en cuenta ustedes la cantidad de decimales que van a dejar. En las notas, o sea, en las notas, pueden dejar 3 o 4 decimales, ya o aún más pueden dejar, si es el gusto de ustedes, de cómo van a trabajar. Cada quien, pues obviamente tiene como un estándar que entregar, porque es un formato estándar que todos utilizan en el caso de las notas, pero cada quien tiene su propio estilo de presentarlo. ¿A qué me refiero con eso? Que de repente puede ser que alguien le deje hasta 6 decimales, por ejemplo, en el tema de las notas, cuando son notas calculadas, pero a la hora de presentar ya el promedio final, pues se deja a lo sumo 2 decimales o por último hay casos donde ya no se deja ningún decimal y se coloca el número entero. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, ustedes hacen una evaluación, de repente el alumno pudo haberse sacado 5,5, digamos. Si ustedes hacen ese cálculo con la calculadora o con cualquier otro dispositivo, les va a dar otra cantidad de decimales. Entonces los decimales siempre los dejan, pero ya a la hora de promediar, como comúnmente le llamamos, pues entonces ahí sí ya tienen que hacer el redondeo y ya para redondear pues prácticamente queda un número entero. Ese número entero es el que ya define si usted pasó o no pasó el curso. Entonces les estoy diciendo esto porque esto es bien importante en el caso de este ejemplo que colocábamos de las notas, y también esto aplica para, digamos, otro tipo de actividades que nosotros queramos hacer con este tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, los contadores, digamos, para pagarle a un empleado, tienen que igual hacer más o menos un buen cálculo de los decimales, porque de repente le pueden pagar más o le pueden pagar menos, y eso implica también que de repente, imagínense si hizo horas extra y todo eso, entonces puede que al final haya una variación con respecto al salario que percibe todas las quincenas o todos los meses. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, los salarios de ustedes, creo que ambos trabajan, cuando les pagan, muchas veces no aparece, digamos, decimales, sino que aparece como, digamos, un número entero o a lo mucho aparecen 2 decimales. Pero a veces ustedes también van a ver como una variación, que de repente fueron 20 centavos, 28 centavos, qué sé yo. Siempre hay ciertas variaciones. Eso tiene que ver con la cantidad de decimales que las personas han utilizado para hacer el cálculo. Y obviamente eso implica que de repente hubo un día más, por ejemplo, calculado, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas deben de tomarlas en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta con ese tema, que es, digamos, un tema que igual vamos a seguir explorando con otras aplicaciones que podemos tener de ello. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Yo no tengo, ingeniero. Ok, muy bien. Liliana. Ok,
Ok, dice, bro, no mucho no entendí el ejercicio pasado. ¿A cuál ejercicio, Liliana? Dígame a cuál, porque me está hablando del de las notas o el de las multiplicaciones. Dígame y podemos revisar ahorita para poder hacer el respectivo repaso. Sí, profe, yo no le entendí mucho al ejercicio que hicimos la clase pasada, el de las notas no, sino el que ponía a la cuarta Ah, y se el dividía y se ejercicio multiplicaba manual. la misma cosa. Ajá, sí, ese. Vaya, ¿cómo se llamaba el tema, don Alex? Hay una clase en la que yo no estuve, no sé si en esa fue que estuvieron ¿No vio la tratando de clase grabada, don Alex? la de las tablas de multiplicar. La pasada, sí. A esa se está refiriendo la compañera. Sí, No, profe, a esa no, a la de multiplicar no, sino que es a la que estuvimos en la pasada, por eso, la en que la fuimos el clase martes. pasada hicimos ejercicios. ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Te recuerda alguien? Estuvieron viendo con relación a las prioridades de los operadores Ajá, correcto. para lo El que tema son se los llama cálculos. así. Vaya, una cosa, y esto no es regaño, pero sí es para todos, igual para los que lo van a ver después. Los temas vayan tomándolos en cuenta, llévenlos anotados y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues en una clase como tal hablamos de varias cosas, pero entonces puntualicen en el caso de los temas. El tema de la clase anterior era la prioridad de los operadores matemáticos en Excel. Y los ejercicios que hicimos obedecen justamente a esa prioridad. Hablábamos que nosotros podemos meter una fórmula en una celda en Excel, pero que Excel interpreta de una forma muy particular las operaciones que se van a realizar. Hablábamos que, por ejemplo, ¿quién se ejecutaba primero, don Alex, en una operación? Primero empezábamos con la potencia, Ok, vale. posteriormente Vale, siguiéndolo. permítame. Vamos a ir por paso. O sea, la primera, la potencia, y eso es la exponenciación. Entonces, ¿a qué se refiere eso, Liliana? Para irle explicando de un solo. Eso se refiere que un número lo puedo elevar a otra cantidad y me va a devolver un valor. Por ejemplo, si yo elevo 2 a la 2, me va a devolver un valor. Si ustedes quieren, por ejemplo, ¿quién leyó el material que les compartí? El PDF que les compartí a Google Chat. ¿Alguien lo leyó? ¿Nadie? Sí, lo Yo no leí. lo he Ok. leído, profe. Sí lo leyeron, vaya, ok. Si lo leyeron entonces, ¿cómo se llama, digamos, ese símbolo que nosotros utilizamos para la exponenciación? ¿Cómo se llama? Ajá. ¿Alguien lo leyó? ¿Liliana leyó eso? No se han ido, ¿verdad? Por ahí están, me imagino. ¿Alguien lo leyó? ¿Se acuerda cómo se llama ese símbolo? ¿O cómo lo sacan para poderlo colocar, por ejemplo, a la hora de hacer la operación? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Sí, don Alex? Símbolo circunflejo, dice. Símbolo circunflejo, correcto. Entonces, ese nos va a servir a nosotros para elevar un número a una potencia. Si ustedes lo quieren encontrar en el teléfono, aparece, digamos, puede aparecer acá, por ejemplo, y si ustedes se ven en la parte de arriba, dice SQR. Eso significa que se va a elevar a una potencia. Entonces, de repente yo voy a borrar, por ejemplo, acá y quiero, por ejemplo, colocar esto, entonces le voy acá, miren, ahí está, 16, 4 elevado al mismo. Dígame, don Alex. En la computadora no, bueno, en el teclado ya cuando uno lo está trabajando en Excel, ¿cómo encontrarlo? El circunflejo. Vaya, esta calculadora que yo les estoy mostrando es la que trae el sistema operativo. Aquí ustedes van a ocupar, por ejemplo, si ustedes ven esto, de hecho esta cosa lo vimos allá por digamos, a los inicios del curso 1, donde yo les enseñaba a utilizar la calculadora. Aquí ahorita está en modo estándar, o sea, solo van a encontrar lo que comúnmente encontramos en una. Le cambian acá, Ingeniero, dígame. ingeniero, perdón ahí, pero es que yo me refería cuando yo estoy trabajando ya en la aplicación de Excel, que De a veces Excel. le quiero meter fórmulas. Vaya, De un para solo medio eso. de potenciación, entonces, no lo meto así manual. ¿Cómo no? En el caso del teclado, si lo va a utilizar, por ejemplo, desde el teclado para cuando está haciendo la operación en Excel, tiene que presionar Shift y buscar a dónde está el circunflejo en su teclado, porque no todos tienen el mismo orden de los teclados, ¿verdad? Pero comúnmente está, si está en español su teclado, está a la par de la ñ. Ahí a la par de la ñ, en esa misma tecla va a encontrar, por ejemplo, los corchetes, las llaves, y ahí va a encontrar el circunflejo. No sé si ha identificado más o menos que por ahí está. Ya lo ubiqué, pero en esta máquina. Ah, En ok. la que estaba intentando anteriormente no lo encontré.
Vaya, pero como ya más o menos encontró o ya sabe la forma que tiene, búsquelo en el teclado de la otra, porque como le decía, no es estándar, porque por ejemplo si está en inglés el teclado, no lo va a encontrar en ese lado, ¿verdad? O pueda que ni siquiera esté. Lo otro que pueden hacer es lo siguiente, y ahí vean ustedes lo que yo siempre trato de hacer reflexión con ustedes, y es que tienen que tratar también, obviamente, de buscar otros recursos y no solo con el tema de la clase, porque de repente algunas cosas salen en el momento que estamos haciendo el ejercicio, ¿verdad? Y pues obviamente no estoy ahí disponible a veces para ustedes y eso les puede atrasar que puedan generar, digamos, los ejercicios. Hay un método que se utiliza desde los principios de la informática y ese, digamos que vino justamente cuando aparecieron ya a usarse las computadoras y a usarse los teclados. Y a eso le llaman el código. Dígame. Oye, una pregunta antes de que se me olvide. Los ejercicios que nos subió en una guía, ingeniero, estaba tratando yo de resolver unos que hablaban de, bueno, no sé si era potencia, parece. La verdad que cuando yo seleccionaba el rango, bueno, no era un rango, sino que prácticamente solo eran dos celdas las que se seleccionaban para hacer el cálculo. Va, lo que sucede... Me tiraba error, me decía que los datos o el rango era muy corto, algo así, me decía la nota que me tiraba y no me calculaba nada. Va. Lo que sucede es que en el caso, el rango es a partir de dos números, digamos. Ya usted puede tomarlo como un rango. Si, por ejemplo, solo para ir contestando su pregunta, porque vamos a pasar al otro. Si aquí, por ejemplo, yo tengo un valor de 2, y aquí tengo un valor de 4, y aquí tengo un valor de 5, ahí, perdón por el bus, pero va preciso, señor. Aquí tengo un valor de 8, y aquí tengo... ¿qué? Un valor de 1. Se lo estoy haciendo así para que vean que para todos lados, esto ya aparece una intersección, pero para todos lados que nosotros veamos esto, digamos este es el centro, y para donde nosotros queramos calcular, siempre va a necesitar más de un dato. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero sumar dos datos de todos esos que están distribuidos, entonces yo voy a colocar suma, por ejemplo, abro el paréntesis, y puedo... Si ya sé la referencia, por ejemplo, el 1, ¿en cuál celda está, Liliana? El 1 está en la celda 8, en la fila 8 y en la columna F. Ajá, entonces, ¿cuál es el nombre de la celda? Ayúdele, don Alex. Estaríamos hablando de la celda F8. Correcto. F8, colocamos F8 y luego van a ir los dos puntos. Los dos puntos lo que hacen es que nos determinan que va a haber un rango. Pero yo también podría, sin necesidad de utilizar los dos puntos, simplemente colocar acá el más y sumar el otro. Por ejemplo, quiero sumar el 5. ¿A dónde estaría, Liliana? Estaría en la G9. G9, muy bien. Entonces, vean, ahí se marcan. ¿Cómo saben ustedes que están haciendo o están tocando los valores correctos? Se tienen que marcar así como aparece ahí. De hecho, hasta se los marca en un color diferente Excel como para decirle, hey, mira, vas haciéndolo bien. Entonces, puedo cerrar el paréntesis y, miren, pero, ¿cuál es el pero acá? Bueno, que sería prácticamente estar redundando en lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una función que se llama suma, que obviamente lo que hace es sumar, y a la vez estoy haciendo una operación matemática de una suma, haciendo uso del símbolo que le corresponde a la suma, que es el signo más, para poder sumar. Entonces, no tiene sentido. Entonces lo que hacen es esto, ponen dos puntos y vean ahora qué pasó ahí. Lo marcó todo. Ajá, busquemos el problema entonces, don Alex. ¿Cuál sería el problema? Está seleccionando un rango, ingeniero. Correcto. De hecho está seleccionando un rango, porque le estoy diciendo que va a sumar los valores que estén comprendidos de F8 a G9. Entonces él lo que hace es que aquí no haya un valor, ese no es problema de Excel, ¿va? Es problema de nosotros porque no pusimos un valor ahí. Pero él está cuadriculando, por decir así, un rango. Entonces, por eso es que aquí es donde yo les decía que no hay una fórmula mágica.
para decir, miren, lo van a hacer así, sino que ahí es donde viene también, digamos, la perspicacia de ustedes, el sentido común, lo que le quieran llamar, de cómo van a poder sumar los valores. ¿Por qué? Porque para sumar valores dentro de un rango, no van a poder sumarlos, no van a poder operarlos, mejor dicho, porque en este caso se entendería que solo la suma, pero no, aplica para cualquiera. No van a poder operarlos si no están en una forma horizontal o en una forma vertical. Se los voy a poner más difícil todavía. Vamos a borrar esto y entonces yo quiero sumar, por ejemplo, un 3 que está aquí. Lo voy a hasta colocar de otro color para que lo veamos. Y quiero sumarle el 5. Y entonces vengo yo y voy a igual a hacer lo mismo. Suma, abro paréntesis, y entonces quiero sumar esos dos valores. Entonces, ¿a dónde estaría el 3, Liliana? En la D2. Correcto, sí, agarramos la onda, eso. Ahí vamos. Colocamos 2 puntos, y luego, ¿dónde estaría el 5, don Alex? En el G9. En G9, correcto, siempre en G9. Vean lo que hizo. ¿Se entiende la diferencia? Lo marco todo. Si lo dejamos así como está ahí por la selección que ha hecho, va a sumar todo lo que estaría en esas celdas. Correcto, correcto. Entonces, por eso les decía que no hay una fórmula mágica, o única. Porque si yo quiero sumar dos valores, es más fácil entonces, si yo ya sé que está en D2, solo simplemente le voy a sumar G9 y ahí tengo el valor. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a traer de acá, de acá, de acá, de donde sea y agruparlos en una celda y calcularlos ahí. Pero por eso es que las funciones no aplican para todo tipo de procedimientos. Las funciones como la suma, como el promedio y otras que vamos a ver, aplican cuando, digamos, están en un rango definido. Digamos que aquí, por ejemplo, yo colocara 3, 6, 9, 10, 20, 52, por ejemplo. Entonces, si yo quiero hacer esto acá, entonces aquí, por ejemplo, se me volvería, digamos por poner un ejemplo visible, pero si son cientos de datos, se me volvería, por ejemplo, un tanto incómodo estar de 2 más de 3. Claro que me va a hacer el cálculo, es lo mismo, si eso me importa. El problema es que esto está fácil, pero cuando son miles de registros, entonces, mientras yo estoy haciendo esto, digamos, mi compañero ya tiene hasta el gráfico realizado. Entonces ahí es donde yo ya no me vuelvo tan eficiente, porque ahí estoy tratando de hacer una suma valor a valor. Miren, y ahí tengo el dato. Esto lo hice valor a valor. Pero vengo yo entonces acá y digo que suma va a ser igual a, ¿cuál sería el primero? Sería D2, pongo el paréntesis, pongo los dos puntos y luego coloco D2. Cierro el paréntesis y doy enter. Miren, el mismo valor calculado. Ah, ingeniero, pero ¿y cuál es la diferencia entonces? La diferencia es la dificultad. O sea, hacer esto que está acá les va a implicar a lo mucho, exageradamente, digamos, cosa que no es así, pero un minuto. Si hacen esto así y son 1000 registros, por ejemplo, puede que les lleve 10, 15 y hay otro problema. Y si se han equivocado, por ejemplo, algún valor acá, tienen que ir a revisar después. ¿A dónde me falta? De 3, de 4, de 5. Está complicado. Entonces, lo mismo sería que estos valores, por ejemplo, estuvieran acá. Si estos valores los encuentran en este formato, pues entonces ustedes automáticamente, e insisto, no hay una fórmula mágica. Entonces aquí viene el análisis de la información, del problema, y que ustedes tienen que resolverlo, obviamente, con los recursos que conozcan. Entonces aquí, digamos, aquí estos podrían ser los salarios de alguna persona, por ejemplo, de una lista. Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo los valores en ese formato, aquí los tengo, voy a poner en rojo, y aquí, por ejemplo, los tengo en este formato. Miren, entonces aquí lo mismo, yo quiero calcular esos datos, entonces vengo, podría ser lo mismo, valor a valor, o simplemente colocar el rango, que va a ser F2. Voy a empezar a calcular desde ahí, y voy a llegar hasta L, cierro el paréntesis, doy enter y ahí está el valor. Miren, el mismo dato. Pero ¿cuál es la característica de los valores, don Alex? La característica es que están en un solo tramo. ¿Están en un solo? En un solo tramo. Correcto. O están en vertical o están en horizontal. Pero de forma dispersa no pueden hacer uso ustedes
de las funciones para querer calcular un rango. Por eso es que un rango, por eso les dije yo cuando hablábamos de ese tema, que es desde 1 hasta, o sea, digamos del punto A hasta el punto B. Y para determinar un punto A y determinar un punto B, eso implica que solo puede ir en este sentido, ¿no? Porque si ustedes quieren, por ejemplo, digamos este fuera el otro sentido, miren, y quieren calcular, digamos, valores que estén en ese sentido, entonces no van a poder haciendo uso de estas opciones, sino que en este caso, por ejemplo, aquí yo puedo poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y yo quiero que aquí en esta parte de abajo me aparezca el total. Entonces aquí le voy a colocar total. Y en este espacio quiero que me aparezca el total. Entonces le vamos a poner aquí un color solo para identificarlo. Y entonces, ¿cuál sería la forma de poder calcular esos valores? Por ejemplo, Liliana. Poniendo H17, haciendo el procedimiento, profe. ¿O cómo? Hagámosla toda. Yo solo voy a ir dirigiéndome. Usted me dirige. Sería poniendo igual, Igual. suma, Ajá. sería H17 H17 más y 15, y así sucesivamente, haciendo un círculo, ¿o no? ¿Estás segura? Creería yo que sí, profe, pero no sé si estoy confundida. Ayúdele, don Alex. Diga. Bueno, entonces sería, quiero ver, y bueno, como ahí tenemos, independientemente cómo las tomemos, como ya van a ser celdas específicas las que vamos a ir metiendo, podemos introducir lo que es la I15. Pero está bien así como lo dijo ella. Igual suma, abre paréntesis, que ahorita lo que tenemos que ver es, como van a ser celdas separadas, hay que meter punto y coma ahí. Punto y coma, ¿seguro? Quiero ver. Sí, yo creo que sí, porque lo otro es para los rangos, lo que son los 2 puntos. No, están equivocados. Es lo que yo les estaba diciendo. Cuando sean valores dispersos, porque estos no están en un solo sentido. Si ustedes quieren sumar estos valores con la opción de suma y rango, no van a poder, porque lo que va a hacer es que va a agarrar todo el bloque y de repente si ustedes quieren sumar los valores que yo tengo marcados en color amarillo más el verde, pero abajo de ese, del 2 por ejemplo, de seguro hay otros valores y yo no quiero que me los toquen. Entonces no podría, porque lo que va a hacer él es que va a cuadrar, por decir así, en un pequeño cuadro, y todos los valores que estén ahí los va a calcular. Dígame. Ya caí. No tiene que poner lo que es la cuestión de suma, sino que solo el signo igual y las celdas específicas. Y las celdas específicas. Entonces, ¿cómo iría? Vamos a ver. Igual. H17 más y 15 muy bien, más J13 más L13 más M15 ¿sí? Okay. Más M17 N17 M17 17 M17. Ok, voy, ahí va. Vaya, fíjense que ahí es bien fácil poder identificar si ustedes los valores los están tomando de forma correcta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, los 6 valores están ahorita seleccionados, listos para ser calculados. Entonces, vaya, cuando yo no lo he escuchado Alex y yo puse, por ejemplo, N17, miren a dónde aparece marcado, ¿lo alcanzan a ver? Sí. Entonces es fácil identificar, digamos, que nosotros estamos calculando un valor que no es correcto, pero la forma correcta de poder calcular estos valores en una operación sería esta. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que, por ejemplo, tomar de la columna H, de la I, de la J, de la K, de la M, de la N, todas esas columnas, valores a discreción, no en un rango, que ya dijimos que un rango está justamente desde un punto A a un punto B. Quiere decir que puede estar los valores en un rango desde la D2 a la D8, etcétera, o pueden estar de la F2 hasta la L2, pero siempre van a estar en un formato, ya sea horizontal o sea vertical.
pero de forma dispersa como el ejercicio que tenemos planteado ahorita, no podríamos hacerlo. ¿Por qué no podríamos hacerlo? Porque si yo, por ejemplo, estoy calculando nada más esos datos, no quiere decir que arriba del 2 no haya un valor o abajo del 2 no haya otro valor, pero yo no quiero que sean tocados a la hora del cálculo. Entonces, como no quiero que sean calculados, el caso de las funciones de suma, resta, multiplicación, división, todas esas, siempre va a implicar, digamos, un rango, y entonces el rango para estas acciones no me va. Lo más viable que ustedes pueden hacer es generar esto que está acá. Imagínense que, por ejemplo, vamos a seguir con este ejercicio. Ustedes quisieran dividir, por ejemplo, sacar un promedio. Vamos a ver, Liliana, ¿cómo calculamos un promedio? ¿Cómo se saca un promedio? El promedio se saca, profe, se pone igual la fórmula, ¿quiere que le diga? No, manual. Manual. Imagina que yo le doy un papelito y un lápiz y le digo, vaya, calcúleme el promedio de estas notas. Este manual sería poner la cifra, multiplicarla, dividirla y creo que el resultado de la división es el promedio. Ok, gracias Liliana. Don Alex. Dependiendo de qué vaya a sacar promedio, sería la sumatoria total entre el número de elementos. ¿Me puede repetir, por favor, don Alex? Dependiendo lo que se vaya a calcular, a qué se le vaya a sacar el promedio. Sí. Tendría que ser la sumatoria total de todos los elementos entre sus números. Correcto, ahí está la fórmula. Para calcular un promedio, y por eso, insisto, tienen que aprender a hacer las cosas de forma manual. Porque cuando ustedes entienden las cosas de forma manual, entonces se les olvidan las funciones. Y exactamente esa es la función. La fórmula para calcular el promedio es, por decir así, igual la sumatoria de n entre n. ¿Y quién es n? Es el número de notas. ¿De acuerdo? Si yo tengo 100 notas, eso va a ser igual a n. Entonces, si yo estoy diciendo que la fórmula va a ser la sumatoria de n entre n, quiere decir que si yo tengo 25 notas, va a ser, como dice la sumatoria de n, que tengo que sumar las 25 notas. El resultado que me dé a mí la sumatoria de las 25 notas, la tengo que dividir entre el número de notas. ¿Cuántas notas era, dije? 100 notas, profe. No. Alex. Tendría que sumar la cantidad, el valor de cada una de esas 100 valores. Vale, lo voy a plantear de nuevo, pongan atención. Si yo tengo 25 notas, esas 25 notas, hay una fórmula para calcular el promedio. La fórmula es la sumatoria de n entre n. ¿Quién va a ser n? N va a ser las notas. Entonces, si la fórmula dice que es la sumatoria de n, entonces tengo que sumar todas, imagínense que tengo 25 notas, tengo que sumar las 25 notas y la voy a dividir entre ¿cuánto, don Alex? Entre 25. Entre 25, correcto. Entonces, para calcular, por ejemplo, el promedio de estas notas, supongamos que fueran notas, que tenemos aquí en el ejercicio planteado ahorita, ¿cómo haría? ¿De las verdes o las rojas? De todas, de las que están seleccionadas ahorita en la fórmula. De esas. Entonces estaríamos hablando de que ahorita tendríamos que darle enter a esa fórmula para saber cuál es la sumatoria de todo eso. Ok, muy bien. ¿Otra opción, Liliana? Y lo dividiríamos entre 6. Muy bien, perfecto. Liliana, ¿otra idea? Sí, es sumarlas y dividirlas entre 6. Y dividirlas entre 6, ok. Vale, ustedes acaban de plantear, digamos, para eso dos procesos. Primero, sumarlas y luego dividirlas, digamos, ya cuando tengamos el resultado. Pero también nosotros, como ya sabemos, podríamos venir acá y, ojo, por eso es importante que lean el documento que les he compartido. Hay un operador que nos salva de muchos problemas y ese es este, miren, el paréntesis. Entonces aquí le voy a decir a Excel, esta operación está cerrada, tenés que calcularla, así como la tengo yo ahí. Entonces por eso la encierro entre los paréntesis para decirle que de ahí para allá yo no quiero más nada. Y
le voy a decir, y mira, cuando hayas calculado eso, yo necesito que vengas y de una vez me haces la operación de dividirlas entre 6. Vean, en un mismo proceso voy a hacer dos procesos. ¿Por qué? Porque primero le voy a pedir que me lo asume y luego me la divida. Entonces, pero ¿y qué pasa si no pongo paréntesis? ¿Me lo va a calcular? Es probable, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque si las otras operaciones que ustedes van a hacer a partir de la suma que se genere de primero son otro tipo de cosas, como por ejemplo una exponenciación o una logarítmica o todas esas operaciones, entonces me puede llegar a generar otro valor, porque yo no le estoy especificando un orden de prioridad. En cambio, ahorita yo le estoy dando una prioridad. La prioridad ahorita va a ser los paréntesis y luego pues va a ser la división. Entonces, ven, le voy a dar Enter y ahí tengo el resultado, que es 3.5. Bueno, hagámosla ahora como ustedes la planteaban. Podríamos venir entonces y simplemente sumar, por ejemplo, H17 me dijeron, ¿verdad? Más I15. Y ahí me voy a inserción, dígame, J13, dígame, don Alex. Para no estarlo metiendo así, que cabal específicamente estar digitando la celda, no se puede seleccionar individual esas celdas haciendo uso de alguna combinación de teclas. Sí se puede, pero ahorita todavía no, porque yo necesito que aprendan el manejo de la hoja. Por eso es que no les he enseñado eso, porque se van a acostumbrar. Y necesito que lo aprendan así, porque los ejercicios que les voy a poner van a ser manuales. Entonces, yo necesito que aprendan a hacer referencias a los valores de forma manual. Claro, yo solo puedo venir acá y tocar simplemente la celda, pero no necesito que aprendan eso ahorita. Necesito que aprendan cómo sacar el nombre de la celda. Entonces, vamos a ver aquí y también podríamos generar de una vez lo vamos a calcular, que sería, digamos, el M17. Si yo me equivoco, pues entonces me va a marcar otro valor. Vaya, aquí simplemente le voy a dar Enter y entonces me calculo eso. Entonces aquí vengo y a la par voy a hacer el otro cálculo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo calcularía, digamos, ahí el promedio, Liliana? Poniendo el 21, dividiéndolo entre 6. Muy bien, pero le faltó algo. Ponerle igual. Correcto. Entonces vengo y luego voy a colocar, ¿cuál es la celda, Liliana? J22. Correcto. J22. El 6 no lo tenemos. Entonces simplemente vamos a utilizar, digamos, el símbolo de slash o pleca, como le llamamos nosotros, y vamos a dividir entre 6. Y presionamos Enter. Y ahí tenemos, miren, el mismo valor. Aquí calculado en un solo proceso, aquí calculado de forma independiente. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok, va, perfecto. Entonces, vean, por eso es que, digamos, Excel es un poco complicado porque no está, digamos, determinado como tal para poder hacer siempre lo mismo, sino que cada situación, cada problema se resuelve de forma particular, porque eso va a depender de la necesidad que nosotros tengamos. Por ponerles un ejemplo, hay personas que a la hora de elaborar una planilla, aunque es un estándar, digamos, que tiene que darle un valor líquido a pagar a los empleados, la forma, el orden en que ustedes colocan las cosas muchas veces difiere. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aquí. Vale. Imagínense que estos que están aquí le vamos a colocar. Vamos a hacer un ejemplo básico. Este es febrero, marzo, y digamos que este es abril. Y asumamos que esos valores que están abajo, que de hecho están mal, pero solo es para efectos del ejercicio, son salarios. Les pregunto a ustedes, ¿a dónde colocarían el total? Ajá. Si tuviera más datos abajo, profe, del 2 y del 4, sería abajo. Pero si ya solo esa fila de donde va la 25, de donde está enero, abajo está el 2, 4, 6, abril, a la par sería el total. A la par de abril. A la par de abril se pondría total, okay, la palabra total, y abajo se pondría el total de los datos. Muy bien, perfecto. Don Alex. Yo lo pondría en la parte de abajo, porque si es una planilla no voy a tener solo un empleado
o tal vez, pero pues, bueno, no voy a tener pocos empleados, entonces como voy a tener varios empleados y yo necesito saber cuánto estoy pagando mensualmente, anualmente, entonces en la parte de abajo. Ok, perfecto. Va, vean, ahí justamente con el planteamiento de ustedes se pone de manifiesto lo que yo les estoy diciendo. El problema es el mismo y las soluciones que ustedes dan en un ejercicio bien básico es diferente. Porque ustedes, uno lo plantea ponerlo al final. ¿Y por qué se plantea ponerse al final? Porque es lo común que todo el mundo hacemos. O sea, todo el mundo sabemos que al final, o sea, ni siquiera miramos los valores anteriores, sino que nos vamos directamente al total y que comúnmente está en la parte derecha de la hoja donde que nos entregan, ¿no? O que nosotros miramos. El planteamiento de don Alex también es válido y de hecho es válido para todos. ¿Por qué? Porque el total tiene que estar en todos lados, o sea, su planilla tiene que cuadrar para todos lados. Y si aquí, por ejemplo, digamos, estuviera un valor, digamos, aquí tuviéramos 5 valores, o le vamos a poner más, por ejemplo, vamos a poner, son 10 empleados. Entonces aquí abajo también tendría que haber otro total, porque tengo que totalizar los valores. Todo esto está lleno, aquí tengo que ponerlo. Pero ¿por qué les estoy enseñando esto? Porque comúnmente vamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Y cuando nos cambian la perspectiva, entonces nosotros nos mareamos y no hayamos qué hacer. Porque de repente puede ser que el total que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a tenerlo aquí, no lo tenemos ahí, sino que lo tenemos acá. Entonces ustedes andan buscando el total acá, pero el total, y entonces ¿cómo lo hicieron? Fácil. Lo que hicieron que en vez de hacer el cálculo para acá, lo hicieron para allá. O sea, en vez de sumar, por ejemplo, esta, que está en la H25, más I25, etcétera, etcétera, lo que hicieron es que aquí a la hora de hacer el cálculo lo hicieron con la K25 y empezaron al revés. Y el valor del total lo pusieron acá. Entonces, ¿por qué les estoy planteando eso? Porque cada situación se maneja diferente. Obviamente al empleado le tienen que devolver, digamos, un dato con el salario final, pero la forma en que lo vaya a presentar Liliana, la forma en que lo vaya a presentar don Alex es diferente. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un planteamiento diferente. ¿En qué cosas sí tienen que coincidir? En los cálculos, en lo mismo. Porque al final, si aquí les da $200, lo mismo le tiene que dar a Liliana haciéndolo para acá, o a don Alex le tiene que dar los mismos 200 haciéndolo para acá. Lo mismo, pero los planteamientos son los mismos. Entonces, para ir terminando la clase, como reflexión, número 1, vayan y revisen el documento y traten de hacer los ejercicios que están ahí. 2, si no entienden algo, revisen las clases. Por eso es que les dejamos las clases grabadas para que ustedes las revisen y de repente alguna cosa no la entendieron, entonces la pueden volver a ver. Otra cosa, cuando ustedes hagan el abordaje de una consulta, háganlo basado en que ya intentaron hacer algo y se equivocaron, pero solo porque de repente, ay, ¿cómo será esto? No, vayan y prueben, hagan los ejercicios de nuevo, traten de equivocarse, etcétera, etcétera, para que les pueda entender mejor, porque cuando nosotros nos equivocamos, también entendemos, porque de repente hay cosas que estamos haciendo mal, pero como pensamos que las estamos haciendo bien, nunca entendemos a dónde está el error. Lo otro, si ustedes tienen, digamos, otros ejercicios o otros planteamientos que pueden hacer ejercicios de los mismos, háganlos. O sea, no se queden solo con los míos, pero de preferencia, y si quieren hacer lo que yo les he compartido, vayan y busquen el PDF, revisen paso a paso cada página. Ahí está como armar una fórmula que lleva, etcétera, para que tengamos una noción de qué estamos haciendo acá en clase, porque tenemos que avanzar obviamente y algunos temas pues se van a ir quedando en el entendido que se van acumulando las clases. Así que si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase, primero Dios. Bueno, gracias, José. Feliz día, compañero. Gracias, Liliana. Gracias, Inge. Feliz día. Feliz día, cuídense mucho.